La despreciaba por ser demasiado tímida, pero su propio corazón le ocultaba una verdad brutal. Para Adrián Cifuentes, la vida era un juego de poder que él siempre ganaba sin piedad. No sabía que el fantasma silencioso de su oficina, Clara, era la única pieza que no podía controlar. La observaba desde su trono de cristal, juzgando su silencio, hasta que la vio sonreírle a otro hombre. Ese día, el desprecio se transformó en una obsesión feroz, un fuego que amenazaba con consumirlos a ambos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta agora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Adrián Cifuentes caminaba por las oficinas de Cifuentes Creativos como un león patrullando su reino. Cada paso sobre el impoluto mármol blanco resonaba con autoridad, un eco del poder que había cultivado con una precisión quirúrgica. Su traje, un Tom Ford cortado a la medida, no tenía ni una sola arruga. Su mirada, de un azul acerado, barría el espacio de trabajo de diseño abierto, notando cada detalle, el diseñador junior que miraba su teléfono un segundo de más. La mesa de la recepcionista que no estaba perfectamente alineada, el ligero zumbido de un fluorescente que debía ser reemplazado. Nada escapaba a su control. A sus 34 años, Adrián era el rey Midas de la publicidad en Madrid. Su agencia, fundada sobre las cenizas de un fracaso juvenil que juró nunca repetir, era la más galardonada del país. Los clientes le suplicaban, los competidores le temían, y sus empleados lo veneraban y odiaban a partes iguales. Para Adrián, el mundo se dividía en dos, los fuertes y los débiles, los depredadores y las presas. Y él no tenía tiempo ni paciencia para los segundos. Por eso, la mera existencia de Clara Valdés era una afrenta personal. Ella era la nueva analista de datos, contratada hacía 2 meses por su jefa de recursos humanos, quien había insistido en que sus credenciales y su portfolio de análisis predictivo eran sencillamente geniales. Genialidad, pensó Adrián con sorna, no servía de nada si no se tenía la columna vertebral para defenderla. Clara era la personificación de la debilidad. Se movía por la oficina como una sombra, siempre pegada a las paredes, con la mirada clavada en sus zapatos de suela de goma. Su ropa era funcional, sin estilo, diseñada para no llamar la atención. En las reuniones, cuando se veía obligada a presentar sus hallazgos, su voz era un susurro apenas audible. Sus mejillas se teñían de un rojo intenso bajo el más mínimo escrutinio, y sus manos temblaban al señalar las proyecciones en la pantalla. Adrián la encontraba exasperante. Era un error en su sistema perfectamente calibrado, una nota discordante en su sinfonía de éxito. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de ella bajaba la mirada de inmediato, como un cachorro asustado. Ese gesto lo enfurecía. Era una invitación a la dominación, un reconocimiento de su inferioridad, y aunque una parte primitiva de él se sentía satisfecha, la parte profesional la despreciaba. Señor Cifuentes, sonó una voz a su lado. Era Marta, su asistente ejecutiva, una mujer tan eficiente y pulcra como él. La sala de juntas está lista. El equipo del proyecto Esencia lo está esperando. Excelente, Marta. ¿Está la señorita Valdés presente?, preguntó, su tono ya teñido de fastidio. Sí, señor. Llegó hace 10 minutos. Creo que ha estado revisando sus notas. Adrián apretó la mandíbula. El proyecto Esencia era su campaña más ambiciosa hasta la fecha. Un conglomerado de lujo francés, Bastien & Co. Quería lanzar una nueva fragancia a nivel mundial y había elegido a Cifuentes Creativos por encima de agencias de París y Nueva York. El éxito de este proyecto no solo significaría millones, sino que consolidaría su lugar en el panteón global de la publicidad. Y para ello, dependía de los datos. De los datos de ella. Entró en la sala de juntas. El equipo creativo, formado por los mejores talentos de la agencia, se cayó al instante. Adrián se sentó a la cabeza de la larga mesa de cristal, su presencia llenando la habitación. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Clara. Estaba sentada al final de la mesa, casi escondida detrás de su ordenador portátil.
Su pelo castaño estaba recogido en una cola de caballo anodina y se mordisqueaba el labio inferior mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Valdés, ladró Adrián. ¿Tenemos los últimos informes demográficos? Clara levantó la vista de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ese sí, señor Cifuentes. Aquí mismo, susurró, y sus manos temblorosas buscaron el ratón para abrir el archivo. ¿Va a compartirlo con el resto de nosotros o es un secreto de Estado? La ironía en su voz era palpable. Varios miembros del equipo sonrieron con nerviosismo. Clara se sonrojó violentamente y proyectó la presentación en la pantalla gigante. Sus análisis eran, como siempre, impecables. Identificaba nichos de mercado, patrones de consumo y oportunidades de engagement con una claridad que rozaba la evidencia. Era un mapa del tesoro, y todos en la sala lo sabían. Pero su presentación era un desastre. Como pueden ver, tartamudeó, el grupo de edad de 28 a 35 años en áreas urbanas muestra un mayor interés en productos sostenibles. Su voz se fue apagando. Adrián se reclinó en su silla, mirándola con fría impaciencia. No la oigo, Valdés. ¿Podría hablar como si estuviera convencida de sus propios datos? El pánico brilló en los ojos de Clara. Tragó saliva, su nuez moviéndose visiblemente. Sí, perdón. El informe sugiere que... Fue doloroso de ver. Era como ver a un genio intentar explicar la teoría de la relatividad usando un lenguaje de signos que apenas conoce. Al final, Javier, el jefe de diseño, tuvo que intervenir, tomando los datos de Clara y traduciéndolos al lenguaje asertivo y confiado que Adrián esperaba. Lo que Clara nos está mostrando aquí, Adrián, es una mina de oro. Si apuntamos nuestra estrategia de marketing digital a estos valores de sostenibilidad, podemos capturar un mercado que nuestros competidores están ignorando. Adrián asintió, sus ojos aún fijos en Clara, que se había encogido en su asiento, deseando claramente que la tierra se la tragara. La reunión continuó durante otra hora. Adrián lideró la lluvia de ideas con su energía habitual, extrayendo conceptos, desafiando a su equipo, construyendo el esqueleto de una campaña legendaria. Clara no volvió a hablar. Al terminar la reunión, Adrián se levantó. Buen trabajo, equipo. Quiero los primeros bocetos para el viernes. Javier, coordínese con Valdés. Necesito proyecciones más profundas sobre el mercado asiático. Mientras todos salían, él se quedó atrás, esperando. Clara estaba guardando su portátil, sus movimientos eran torpes y apresurados. Él se acercó a ella, deteniéndose a su lado. Ella se congeló, sin levantar la vista. Sus análisis son buenos, Valdés, dijo él, su voz era un murmullo bajo y peligroso. Es una pena que no tenga la confianza para respaldarlos. La genialidad sin convicción es inútil. Ella no respondió, simplemente asintió con la cabeza, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba su ordenador. ¿Sabe cuál es el problema del miedo, Valdés? Que huele. Se puede oler a kilómetros de distancia. Y en este negocio, el miedo atrae a los tiburones. Se inclinó un poco, su voz bajando aún más. Yo soy el tiburón más grande de este estanque. Y no me gusta el olor a miedo en mis aguas. Termine ese informe para Javier y no vuelva a malgastar mi tiempo con sus vacilaciones. ¿Entendido? Sí, señor Cifuentes, susurró ella. Él se enderezó y salió de la sala, dejándola allí, temblando. Esa noche, Clara se desahogó con su mejor amiga y compañera de piso, Sofía, una enfermera extrovertida y ferozmente protectora. Es un tirano, Sophie. Un monstruo de hielo, dijo Clara, acurrucada en el sofá con una taza de té. Me mira como si fuera un insecto que acaba de encontrar en su ensalada. Sofía frunció el ceño. Nadie tiene derecho a hacerte sentir así, Clara. ¿Por qué no hablas con recursos humanos? No. ¿Y qué digo? Mi jefe me intimida porque soy tímida. Me despedirían en un segundo. Dijo que la genialidad sin convicción es inútil. Sofía la abrazó. Tu genialidad no es inútil.
Eres la persona más inteligente que conozco. Él es el que tiene un problema, no tú. No dejes que te afecte. Pero sí le afectaba. Cada día en la oficina era una prueba de resistencia. Adrián parecía deleitarse en señalar sus debilidades. La llamaba a su oficina para hacerle preguntas que podría haber hecho por correo electrónico, solo para verla retorcerse de nervios. Le pedía que presentara sus informes en las reuniones más importantes, sabiendo que se desmoronaría. Se había convertido en su pequeño y cruel deporte. Clara empezó a sentir un pavor que le oprimía el pecho cada mañana al entrar en el edificio. Los siguientes días, la convivencia forzada en torno al proyecto Esencia se intensificó. Adrián exigía reuniones diarias, a veces varias veces al día. Clara trabajaba hasta tarde, refinando datos, buscando ángulos que pudieran satisfacer su insaciable demanda de perfección. Se sentía atrapada, examinada bajo un microscopio, cada uno de sus gestos analizado por esos ojos azules e implacables. Y Adrián, por su parte, se encontraba cada vez más irritado por su presencia. Era una contradicción que no entendía. Despreciaba su timidez, pero no podía dejar de observarla. Notaba cómo la luz de la oficina se reflejaba en su cabello castaño, cómo fruncía el ceño en concentración, cómo se mordía el labio cuando un dato no cuadraba. Se decía a sí mismo que solo estaba evaluando a un empleado, buscando la más mínima señal de incompetencia para justificar su despido al final del periodo de prueba. Pero era más que eso, y esa extraña fijación lo enfurecía aún más. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Era la hora del almuerzo, un raro momento de calma. Adrián estaba en su oficina, un santuario de cristal con vistas panorámicas de Madrid. Estaba revisando un contrato cuando su mirada se desvió hacia la terraza común del edificio, varios pisos más abajo. Era un espacio verde donde los empleados de diferentes empresas del edificio salían a comer y tomar aire. Y entonces la vio. Era Clara. Pero no la Clara que él conocía. Estaba sentada en un banco, de perfil hacia él. No estaba sola. Frente a ella, un hombre de su edad, con una sonrisa fácil y una camiseta informal, la escuchaba atentamente. Era Sergio, un amigo de la infancia de Clara que trabajaba como diseñador gráfico en una empresa vecina. Adrián no lo sabía, por supuesto. Solo vio a un extraño. Y lo que vio a continuación hizo que la sangre se le helara en las venas. Clara estaba gesticulando con confianza, sus manos dibujando formas en el aire mientras hablaba. Y luego, se echó a reír. No fue una risita tímida. Fue una risa abierta, sonora, gutural, que le hizo echar la cabeza hacia atrás. Su rostro, que en la oficina era una máscara de ansiedad, estaba iluminado, vibrante de vida. Vio cómo se inclinaba hacia adelante, su mano rozando el brazo del hombre mientras compartía lo que parecía ser un secreto, una confidencia. Vio al hombre sonreírle con una familiaridad y un cariño que a Adrián le revolvió el estómago. En ese instante, algo se rompió dentro de Adrián. Una furia irracional, primigenia, surgió de un lugar oscuro que no sabía que existía. No era molestia. No era desprecio. Era una rabia posesiva y abrasadora. Celos. Puros, salvajes, devastadores. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo se atrevía a hacerla reír así? ¿Por qué ella le daba a ese desconocido una versión de sí misma que le negaba a él, su jefe, el hombre que controlaba su destino? Era como si le hubieran robado algo. Algo que ni siquiera sabía que quería, pero que ahora, al verlo en posesión de otro, necesitaba reclamar con una urgencia violenta. Sus nudillos se volvieron blancos al apretar el bolígrafo que sostenía, partiéndolo en dos. La tinta negra manchó el contrato multimillonario, pero a él no le importó. Se levantó y se quedó allí, de pie junto al ventanal, observando la escena con una intensidad asesina, un depredador que acababa de ver a otro macho acercarse a su presa. Su presa. La idea lo golpeó con la fuerza de un rayo. En algún momento, en algún lugar entre su desprecio y su irritación, había empezado a pensar en ella como suya. Suya para despreciar, suya para controlar, suya para moldear o romper. Y nadie más tenía derecho a tocarla. Nadie. El almuerzo terminó.
Vio cómo el hombre le decía adiós con un rápido abrazo antes de irse. Vio a Clara regresar al edificio, su rostro volviendo a adoptar la máscara neutral y tímida de siempre. La transformación fue tan rápida, tan completa, que a Adrián le pareció una traición personal. Él esperó. Durante horas, se sentó en su oficina, el trabajo olvidado, alimentando esa nueva y monstruosa emoción. Esperó hasta las 7 de la tarde, mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido. Sabía que ella seguía allí, le había pedido las proyecciones asiáticas para el final del día. Salió de su oficina y caminó hacia la zona de análisis. La encontró sola, la única luz en la vasta extensión de escritorios vacíos provenía de la lámpara de su mesa. «Valdés», dijo. Su voz era tranquila, pero la furia contenida vibraba bajo la superficie. Clara dio un respingo, casi se cae de la silla. ¿Ese señor Cifuentes? Yo ya casi he terminado. Deje eso, ordenó él. Se acercó a su escritorio y se apoyó en el borde, invadiendo su espacio personal. La vi hoy, en la terraza. A la hora del almuerzo. El color desapareció del rostro de Clara. ¿Perdón? Estaba, entretenida, continuó él, su mirada recorriendo su rostro. ¿Un amigo? Sí, un viejo amigo. Sergio. Nos conocemos desde el colegio. Ya veo. Y con Sergio sí puede reír, ¿verdad? Con él sí puede hablar sin tartamudear. Con él es otra persona. Sus palabras eran una acusación. Clara lo miró, confundida y asustada. No. No sé a qué se refiere. No me mienta, siseó él, su control finalmente resquebrajándose. Golpeó la mesa con la palma de la mano. El ruido seco resonó en la oficina silenciosa. Clara se encogió. Y me ha estado escondiendo quién es usted realmente. Paseándose por mi oficina como un ratón asustado, mientras que fuera de estas paredes es vivaz. Y me ha estado tomando el pelo. No. Se lo juro. Yo no. Cállese. Se inclinó sobre ella, su rostro a centímetros del suyo. Podía oler su perfume, un aroma suave a vainilla que lo embriagaba y enfurecía a partes iguales. A partir de ahora, las cosas van a cambiar, Clara. El uso de su primer nombre fue tan impactante como el golpe en la mesa. Ya no me interesan sus datos. Me interesa usted. Quiero ver a esa mujer que vi hoy. Y la voy a sacar, aunque tenga que arrancarla de su escondite a la fuerza. Estaba atrapada entre él y su silla. Sus ojos azules la quemaban, y en ellos no vio desprecio, sino una intensidad depredadora que la aterrorizó. No. No entiendo. Oh, sí que entiende, susurró él, su aliento cálido rozando su mejilla. Levantó una mano, lentamente, y con el dorso de los dedos, rozó su mejilla sonrojada. El contacto fue como una llama, enviando una onda de choque a través de ella. Ella tembló, pero no se apartó, paralizada por el miedo y una extraña y retorcida curiosidad. ¿Sabe una cosa, Clara?, continuó él, su pulgar ahora trazando la línea de su mandíbula. La risa que le dio a ese hombre, me pertenece. Cada sonrisa, cada palabra de confianza que tiene, es mía. La guardará para mí. A partir de ahora, trabajaremos juntos. Muy de cerca. Hasta que aprenda para quién debe brillar de verdad. Se enderezó bruscamente, dejándola sin aliento y temblando. Envíeme el informe. Nos vemos mañana a las 8 en punto en mi oficina. No llegue tarde. Se dio la vuelta y se fue, dejándola en la oscuridad parcial, con el corazón martilleando contra sus costillas. Ya no era la tímida analista de datos y el jefe tiránico. La dinámica había cambiado fundamentalmente. Un depredador se había despertado. Y su presa, confundida y aterrorizada, no tenía a dónde huir. Esa noche, por primera vez, Adrián no soñó con campañas ni premios. Soñó con una risa que no podía poseer y unos ojos asustados que juró que un día lo mirarían solo a él. El desprecio se había consumido, y en sus cenizas había nacido una obsesión oscura y posesiva.
La mañana siguiente, Clara se despertó con una sensación de pavor tan intensa que le provocó náuseas. Las palabras de Adrián resonaban en su cabeza, la risa que le dio a ese hombre, me pertenece. Era la declaración de un déspota, de un loco. Se vistió con manos temblorosas, eligiendo su atuendo más discreto, un pantalón gris y una blusa blanca, como si pudiera volverse invisible. «¿Estás pálida? ¿Te encuentras bien?», preguntó Sofía mientras Clara se servía un café que no podía beber. «¿Es por el tirano? ¿Qué te hizo ayer?». Clara no pudo contárselo. Sonaba demasiado demente. ¿Cómo le explicas a alguien que tu jefe te ha declarado la guerra por reírte con un amigo? Simplemente dijo que quería que trabajáramos más de cerca en el proyecto. Va a ser intenso. Sofía frunció el ceño. Ten cuidado con ese hombre, Clara. Me da mala espina. A las 8 en punto, Clara llamó a la puerta de cristal ahumado de la oficina de Adrián. Adelante, sonó su voz profunda. Entró. Adrián estaba de pie, mirando por el ventanal, dándole la espalda. No se giró. Cierre la puerta, ordenó. Clara obedeció, el clic del pestillo sonando como el cierre de la puerta de una celda. ¿Ha desayunado?, preguntó él, todavía sin mirarla. Yo, no, señor. Bien. A partir de ahora, desayunará aquí. Conmigo. Almorzará aquí. Conmigo. No saldrá de esta oficina para sus descansos. No más encuentros casuales en la terraza. Se giró lentamente. Hoy no llevaba corbata y las mangas de su camisa estaban arremangadas, revelando unos antebrazos fuertes y velludos. Su mirada era aún más intensa, si eso era posible. ¿He sido claro? Clara sintió una oleada de pánico mezclada con indignación. Usted no puede exigirme eso. Es ilegal. Adrián sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Puedo, Clara. Y lo haré. Está en periodo de prueba. Puedo despedirla por la razón que se me antoje. Falta de compromiso. Incapacidad para trabajar bajo presión. O simplemente puedo decir que no me gusta su actitud. Pruebe a llevarme la contraria y verá lo rápido que se encuentra en la calle, con una referencia tan mala que no volverá a trabajar en este sector. Era un chantaje descarado. La estaba acorralando, cortando todas sus vías de escape. Clara se quedó sin palabras, su rebelión muriendo antes de nacer. Se limitó a sentir la derrota amarga en la boca. Bien, dijo él, acercándose. Se detuvo frente a ella. Era mucho más alto de lo que parecía desde lejos. Olía a café recién hecho y a una colonia cara y masculina. Tráigame los informes de ayer. Vamos a repasarlos. Línea por línea. Las siguientes horas fueron una nueva forma de tortura. La hizo sentarse en una silla frente a su escritorio, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. Repasaron los informes, pero él no se centraba en los números. Se centraba en ella. Míreme cuando me habla, Clara, decía, su voz tranquila pero firme. No a la pantalla. No a sus manos. A mí. Cada vez que sus ojos se desviaban, él golpeaba suavemente el escritorio con un bolígrafo, un sonido agudo que la hacía sobresaltar y volver a clavar la mirada en él. Era un adiestramiento. Explíqueme este algoritmo. Pero no use lenguaje técnico. Explíquemelo como si fuera un niño. Use sus propias palabras. Quiero oír su voz. La obligó a hablar, a formular frases completas, a defender sus puntos de vista. Y cuando lo hacía, por muy temblorosa que fuera su voz, él la escuchaba con una atención tan absoluta que la desarmaba. Era una extraña mezcla de crueldad y validación. A mediodía, tal como había prometido, Marta entró con una bandeja. 2 ensaladas gourmet y agua con gas. Lo comieron en silencio, con Adrián observando cada uno de sus movimientos. La forma en que cortaba el tomate, la forma en que se limpiaba los labios con la servilleta. Clara se sentía como un espécimen bajo un microscopio. La tarde fue más de lo mismo. Adrián canceló todas sus otras reuniones para centrarse únicamente en ella y en el proyecto.
Inventó nuevas tareas, nuevos análisis, nuevas proyecciones, todo excusas para mantenerla encerrada con él. Cuando Javier, el jefe de diseño, llamó a la puerta para hacer una consulta, Adrián lo despachó con brusquedad. Estamos ocupados. Envíe un correo. Estaba aislándola, creando una burbuja en la que solo existían ellos dos. A las 7, cuando la oficina estaba de nuevo vacía, Adrián se levantó y se estiró, como un gran felino. Suficiente por hoy, dijo. Clara recogió sus cosas con una rapidez desesperada, ansiosa por huir. Un momento, dijo él, deteniéndola cuando estaba a punto de llegar a la puerta. Caminó hacia ella lentamente. Ella retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la puerta fría. Él colocó una mano en la madera, al lado de su cabeza, atrapándola. ¿De qué hablaron ayer?, preguntó, su voz un susurro. ¿Usted y su amigo? De nada. Cosas tontas. Recuerdos del instituto, respondió ella, su voz temblorosa. No me gustan los secretos, Clara. Su otra mano se levantó y apartó un mechón de pelo que se le había escapado de la coleta. Sus dedos rozaron la piel sensible de su cuello. Clara contuvo el aliento. El toque era suave, casi una caricia, pero se sentía como una marca. No me gustan los hombres que la hacen reír. ¿Lo entiende? La única persona que va a provocarle una emoción tan fuerte en esta empresa voy a ser yo. Ya sea risa, o miedo, o cualquier otra cosa. Se inclinó más, su rostro tan cerca que podía contar las motas doradas en sus ojos azules. ¿Cree que puede impresionarme con esos números, Clara, cuando lo único que me impresiona es la forma en que desvía la mirada cada vez que la miro directamente? Es como un regalo que aún no he abierto. Su aliento olía a menta. La combinación de sus palabras seductoras y amenazantes estaba creando un cortocircuito en su cerebro. Estaba aterrorizada, pero una parte traicionera de ella estaba intrigada. Nadie la había mirado nunca así, como si fuera el enigma más fascinante del mundo. Por favor. Susurró ella, sin saber qué estaba pidiendo. Por favor, ¿qué? Por favor, detente. O por favor, continúa. Su sonrisa era la de un lobo. Rozó su labio inferior con la yema de su pulgar. Fue un gesto fugaz, apenas un roce, pero para Clara fue como un rayo. Váyase a casa, Clara, dijo de repente, dando un paso atrás y rompiendo el hechizo. Y piense en lo que le he dicho. Mañana quiero ver un atisbo de esa mujer que se esconde de mí. Solo un atisbo. O la jornada será mucho, mucho más larga. Abrió la puerta para ella. Clara salió corriendo de la oficina, sin mirar atrás. No se detuvo hasta que estuvo en la calle, el aire frío de la noche golpeando su rostro acalorado. Se apoyó contra una pared, respirando con dificultad. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto real? El hombre que la había despreciado se había convertido en un secuestrador emocional, un seductor perverso. Su cuerpo aún hormigueaba donde él la había tocado. Odiaba el miedo que le provocaba, pero lo que la asustaba de verdad era esa pequeña y oscura chispa de emoción que había sentido cuando la acorraló. Una parte de ella, la parte que siempre se había sentido invisible, estaba fascinada por ser el centro de una atención tan intensa. Y esa realización la aterrorizaba más que el propio Adrián. Los días siguientes se asentaron en un patrón extraño e intenso. Clara pasaba cada hora de trabajo encerrada en la oficina de Adrián. Él era un tirano, sí, pero un tirano con un propósito singular, desmantelar sus defensas. La obligaba a debatir con él, a defender sus ideas, a mirarlo a los ojos. Desafiaba cada una de sus afirmaciones, no para humillarla, sino para forzarla a encontrar la fuerza en su propia convicción. Y, lentamente, a pesar de sí misma, empezó a cambiar. Su voz se hizo un poco más firme. Sus manos temblaban un poco menos. A veces, incluso se olvidaba de su timidez, perdida en la pasión de un debate sobre una estrategia de marketing. Adrián la observaba como un halcón. Notaba cada pequeña victoria, cada grieta en su caparazón. Y la recompensaba. No con elogios directos, sino con una mirada de aprobación, un breve asentimiento,
o compartiendo con ella una visión del negocio que no compartía con nadie más. La estaba convirtiendo en su confidente, en su mano derecha. Pero la tensión física entre ellos era una corriente subterránea constante. Él encontraba cualquier excusa para tocarla. Una mano en su espalda para guiarla, sus dedos rozando los de ella al pasarle un documento, de pie detrás de su silla, tan cerca que su calor la envolvía. Y la seducción verbal continuaba. ¿Sabe que tiene una pequeña arruga entre las cejas cuando se concentra? Es fascinante, le decía en voz baja mientras trabajaban. Oh, ese color azul le sienta bien, resalta el pánico en sus ojos. Sus palabras eran siempre un arma de doble filo, una caricia y un golpe al mismo tiempo. Clara vivía en un estado de alerta constante, una mezcla de pavor y expectación. Se lo contó a Sofía, vagamente al principio, pero Sofía, con su instinto de enfermera, vio que algo iba mal. Clara, esto no es normal. Está jugando contigo. Es un juego de poder. Tienes que salir de ahí. No puedo, Sophie. El proyecto es demasiado importante. Y creo que estoy aprendiendo. Estás aprendiendo a sobrevivir en una jaula, replicó Sofía con dureza. Eso no es aprender, es el síndrome de Estocolmo. El acoso se extendió más allá de las paredes de la oficina. Una tarde, Sergio la llamó. Hola, extraña. Te he enviado un par de mensajes. ¿Todo bien? Hola, Sergio. Sí, perdón, he estado hasta arriba de trabajo, mintió Clara, su corazón latiendo con fuerza. Estaba en la oficina de Adrián, y él la estaba observando. ¿Qué tal una cena este fin de semana para desconectar? Yo, no creo que pueda, dijo, mirando a Adrián, cuya expresión se había endurecido hasta convertirse en granito. Tengo que trabajar. Después de colgar, el silencio en la oficina era glacial. Así que todavía habla con él, dijo Adrián, su voz desprovista de toda emoción. Es mi amigo, se defendió Clara, con más fuerza de la que esperaba. Los amigos distraen. El trabajo requiere concentración absoluta. Al día siguiente, Clara encontró un nuevo teléfono de última generación en su escritorio, en una caja elegante. Dentro había una nota escrita a mano por Adrián. Para que las distracciones se mantengan fuera del horario laboral. Este es su nuevo teléfono de trabajo. El único número que necesita está en la marcación rápida. El mío. Era una declaración de posesión, una forma de aislarla aún más. Se sintió enferma. Pero también, una pequeña parte de ella se sintió extrañamente cuidada. La situación llegó a un punto crítico durante una presentación interna al equipo directivo. Adrián insistió en que Clara presentara la estrategia de datos ella sola. Tú has hecho el trabajo, tú te llevarás el mérito, le dijo, pero sus ojos decían otra cosa, no me falles. En la sala de juntas, frente a los socios de la agencia, el pánico de Clara regresó con toda su fuerza. Sus manos estaban heladas. Su boca, seca. Empezó a hablar, y su voz era un hilo. Vio la decepción empezar a formarse en el rostro de Adrián. Y entonces, él hizo algo inesperado. Debajo de la mesa, fuera de la vista de todos, extendió la mano y cubrió la de ella. Su mano era grande y caló toda, su pulgar comenzó a trazar círculos lentos y calmantes sobre sus nudillos. Fue un gesto secreto, íntimo, una transfusión de fuerza. El contacto la ancló, el calor extendiéndose por su brazo. Respiró hondo, levantó la vista y lo miró. Él asintió levemente, sus ojos diciéndole, puedes hacerlo. Y lo hizo. Las palabras empezaron a fluir, su voz se hizo más fuerte, la pasión por su trabajo finalmente eclipsando su miedo. Hizo la mejor presentación de su vida. Al final, hubo un aplauso espontáneo. Los socios estaban impresionados. Clara se sentía como si hubiera corrido un maratón, exhausta pero eufórica. Después de que todos se fueran, se quedaron solos en la sala. Adrián seguía sosteniendo su mano debajo de la mesa. Lo ha hecho bien, Clara. Muy bien, dijo, su voz era un murmullo ronco. Soltó su mano, y ella sintió una pérdida inmediata del contacto. Yo. Empezó a decir ella, gracias por.
No me dé las gracias, la interrumpió él, levantándose. Caminó hacia ella y se detuvo justo enfrente. Le dije que sacaría a esa mujer a la superficie. Levantó la mano y le acarició la mejilla. Y es aún más impresionante de lo que imaginaba. La atmósfera cambió, cargándose de una electricidad densa. Se quedaron mirándose el uno al otro, la barrera entre jefe y empleada, depredador y presa, desmoronándose. Ahora que sé que está ahí. Continuó él, su voz era casi un gruñido, la quiero toda para mí. Se inclinó y la besó. No fue un beso suave. Fue un beso hambriento, posesivo, una toma de territorio. Sabía a café y a menta y a poder. Por un momento, Clara se quedó paralizada por el shock. Debería empujarlo, abofetearlo, gritar. Era su jefe. Era un monstruo. Pero su cuerpo la traicionó. La tensión acumulada de las últimas semanas, el miedo, la ira, la extraña intimidad de su encierro, todo explotó. En lugar de empujar, sus manos se aferraron a las solapas de su chaqueta. En lugar de retroceder, se inclinó hacia él. Y le devolvió el beso. Le devolvió el beso con una desesperación que la sorprendió a sí misma, una liberación de toda la presión que había estado conteniendo. Era un beso de rendición y desafío al mismo tiempo. El gemido de Adrián fue ahogado por la boca de ella. Su beso se profundizó, su lengua encontrando la de ella en una danza desesperada. Una de sus manos se enredó en su cabello, deshaciendo la coleta, mientras la otra la atraía con más fuerza contra él, su cuerpo duro presionando contra el de ella. Estaba reclamándola, marcándola, y una parte de ella se regocijaba en ser reclamada. Justo cuando sentía que iba a disolverse en sus brazos, el sonido de una puerta abriéndose en el pasillo los hizo separarse bruscamente. Estaban jadeando, sus labios hinchados, sus ojos salvajes. Tenemos que terminar esto, jadeó Adrián, su frente apoyada en la de ella. Pero no ahora. No aquí. Adrián. Susurró ella, su propia voz irreconocible. Él la miró, y en sus ojos vio una mezcla de triunfo, deseo y algo que se parecía peligrosamente a la vulnerabilidad. Váyase a casa, Clara. Descanse. Porque a partir de mañana, nuestro trabajo acaba de empezar de verdad. Ella salió de la sala de juntas sintiéndose como si estuviera flotando y cayendo al mismo tiempo. La había besado. Y le había gustado. Había cruzado una línea de la que no había retorno. El depredador la había atrapado, pero en lugar de devorarla, la había besado. Y ahora, Clara ya no sabía si quería escapar. De vuelta en su apartamento, Sofía la vio entrar. Dios mío, Clara, ¿qué te ha pasado? Pareces diferente. Clara se tocó los labios. Me ha besado, susurró, la confesión saliendo de su boca antes de que pudiera detenerla. ¿Qué? Ese bastardo. Eso es acoso. Vamos a denunciarlo. No, dijo Clara, más para sí misma que para Sofía. No fue acoso. Yo le devolví el beso. Sofía se quedó mirándola, boquiabierta, sin palabras. Por primera vez, veía a su amiga no como una víctima, sino como una cómplice en un juego peligroso y prohibido. Mientras tanto, en la agencia, una nueva amenaza se cernía. Ricardo Montenegro, el único publicista de la ciudad que podía rivalizar con Adrián, un hombre al que Adrián odiaba con una pasión que venía de una traición pasada. Se enteró del genio de los datos que trabajaba para Cifuentes. Montenegro era un encantador de serpientes, conocido por robar talentos. Y había puesto sus ojos en Clara. Una tarde, mientras Adrián estaba en una reunión fuera de la oficina, Clara recibió una llamada en su teléfono de trabajo, el que él le había dado. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Señorita Valdés, soy Ricardo Montenegro. No nos conocemos, pero he oído hablar de su trabajo. Es espectacular. Adrián Cifuentes no la merece. Me encantaría que considerara una oferta para unirse a mi equipo. Duplicaré su salario. La oferta dejó a Clara sin aliento. ¿Montenegro? El archienemigo de Adrián. Era una salida. Una vía de escape.
Gracias, pero estoy contenta donde estoy, dijo, su lealtad sorprendiéndola. ¿Segura? Porque también he oído que Adrián puede ser difícil. Si alguna vez necesita a alguien que la valore de verdad, aquí estoy. Colgó, su corazón latiendo con fuerza. Se sentía culpable, como si hubiera traicionado a Adrián con solo escuchar la oferta. Cuando Adrián regresó, lo supo. Debió haber visto algo en su cara, en su postura. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono inmediatamente suspicaz. Nada, mintió ella. Él se acercó a su escritorio, cogió el teléfono y miró el historial de llamadas. Vio el número desconocido. Sin decir una palabra, lo marcó. Al otro lado, una voz respondió, Montenegro. Adrián colgó. Su rostro era una máscara de furia helada. Miró a Clara. ¿Desde cuándo habla con mis enemigos, Clara? ¿Mi obsesión por usted no es suficiente? ¿Necesita también la atención de él? La palabra obsesión flotaba en el aire entre ellos. La había admitido. Él me llamó a mí. No fue culpa mía, se defendió ella. Todo lo que le rodea es ahora culpa suya. Y mía, gruñó él. Agarró su muñeca, su mano era un aro de acero. Escúcheme bien. Usted es mía. No trabaja para él, no le habla, ni siquiera piensa en él. ¿Lo entiende? Porque si me entero de que ha tenido el más mínimo contacto con él de nuevo. Se interrumpió, su pecho subiendo y bajando. Le mostraré lo posesivo que puedo llegar a ser. Y créame, lo que ha visto hasta ahora no es nada. La soltó bruscamente. Los celos que había sentido al verla con Sergio no eran nada comparados con la rabia homicida que sentía al pensar en Montenegro, su rival, tratando de robarle lo que era suyo. Recoja sus cosas, ordenó. ¿Qué? Nos vamos. Vamos a trabajar desde mi casa durante el resto de la semana. Aquí hay demasiadas distracciones. Demasiados buitres. No era una petición. Era una orden. Clara lo miró, horrorizada. ¿Su casa? ¿A solas con él, después del beso, después de esta explosión de celos? Ya no era un juego de oficina. La estaba secuestrando. Estaba llevándola a su guarida. El viaje a la casa de Adrián fue tenso y silencioso. El ático de lujo de Adrián era exactamente como Clara había imaginado, un espacio vasto, minimalista y frío, con paredes de cristal que ofrecían vistas espectaculares de toda la ciudad. Muebles de diseño, arte contemporáneo y ni un solo objeto personal a la vista. Era el hogar de un hombre que controlaba cada aspecto de su entorno. Te quedarás en la habitación de invitados, dijo él, su voz impersonal de nuevo. Tiene todo lo que necesitas. Prepárate. Cenaremos en 1 hora y luego continuaremos trabajando. Clara se encerró en la habitación, que era más grande que todo su apartamento. Se sentía atrapada, prisionera. Llamó a Sofía en secreto desde su teléfono personal, susurrando. Sophie, me ha traído a su casa. ¿Qué? Llamo a la policía ahora mismo. No. No, por favor. Si lo haces, me despedirá. Perderé todo por lo que he trabajado. Déjame manejarlo. Estaré bien. Mintió. No sabía si estaría bien. Estaba aterrorizada. Y, para su propia vergüenza, una parte de ella estaba vibrando con una anticipación nerviosa. Durante la cena, que Adrián cocinó él mismo con una eficiencia sorprendente, apenas hablaron. Pero sus miradas se cruzaban constantemente sobre la mesa, cargadas de preguntas sin respuesta. Después de cenar, trabajaron en la inmensa sala de estar. Se sentaron en un sofá de cuero blanco, el ordenador portátil entre ellos, pero la proximidad era insoportable. Clara podía sentir el calor de su muslo junto al suyo, podía oler el vino en su aliento. Cerca de la medianoche, Adrián cerró el portátil. Suficiente, dijo. Se giró hacia ella en el sofá. ¿Por qué no aceptó la oferta de Montenegro, Clara? La pregunta la pilló desprevenida. ¿Por qué? Porque me gusta mi trabajo aquí. Y no sería leal. ¿Leal a quién?
¿A la empresa o a mí? Él se acercó más. Ella no retrocedió. A los dos. Su respuesta fue un susurro. Me gusta esa respuesta, dijo él, su voz volviéndose ronca. La lealtad es importante para mí. Extendió la mano y le acarició la cara, su pulgar trazando suavemente su labio inferior. Después del beso, no ha dicho nada. ¿Se arrepiente? Clara lo miró a los ojos. Eran oscuros, intensos, llenos de un deseo abrumador. Por primera vez, no vio al tirano ni al jefe. Vio a un hombre. Un hombre tan perdido en su obsesión como ella en su confusión. No, susurró, y la sinceridad de su propia respuesta la asustó. No, no me arrepiento. Fue toda la invitación que Adrián necesitó. La besó de nuevo, y esta vez no hubo sorpresa, solo una inevitable e intensa combustión. El beso fue lento, profundo, exploratorio. La atrajo sobre su regazo, sus brazos envolviéndola con una posesividad que ya no la asustaba, sino que la hacía sentir segura. Sus manos se enredaron en el pelo de él, su cuerpo arqueándose contra el suyo. Él rompió el beso para mirarla, sus frentes juntas. Usted es un problema, Clara Valdés, jadeó. Me está volviendo loco. Se supone que debía despreciarla, despedirla. Pero ahora. Ahora lo único que quiero hacer es encerrarla aquí y no dejar que nadie más la vea. Soy tu prisionera entonces, susurró ella, una extraña sonrisa jugando en sus labios. Él negó con la cabeza, su mirada seria. No. No eres mi prisionera. Eres mi obsesión. Mi punto débil. Mi única debilidad. La vulnerabilidad en esa confesión la desarmó por completo. La levantó en brazos, como si no pesara nada, y la llevó a su dormitorio, un espacio aún más impersonal que el resto de la casa, dominado por una cama enorme. La depositó suavemente en las sábanas de seda negra. ¿Estás segura de esto, Clara?, preguntó, su voz llena de una rara vacilación. Porque si damos este paso, no hay vuelta atrás. Serás mía. Completamente. Ella lo miró, el hombre que la había aterrorizado y despertado. El hombre que la había empujado a encontrar su propia fuerza. El hombre que la miraba como si fuera el centro del universo. Ya lo soy, respondió ella. Y en la quietud de la noche madrileña, con las luces de la ciudad brillando abajo, la prisionera se entregó a su captor, el depredador reclamó a su presa, y en el caos de su tóxica atracción, encontraron algo extrañamente parecido a la paz. Los días siguientes en el ático de Adrián fueron un torbellino de trabajo intenso y una pasión aún más intensa. Clara nunca había sentido nada igual. Durante el día, eran socios, dos mentes brillantes trabajando en perfecta sincronía en el proyecto Esencia. Adrián la trataba como a una igual, valorando cada una de sus opiniones, celebrando sus ideas. Y en el proceso, la confianza de Clara floreció de una manera que nunca creyó posible. Ya no era la sombra apocada de la oficina. Se convirtió en una mujer que sabía lo que valía. Por la noche, se convertían en amantes. La posesividad de Adrián, que antes la había aterrorizado, se transformaba en una devoción abrumadora. La adoraba con su cuerpo, con sus palabras. Dime que eres mía, Clara. Dilo, le susurraba al oído, su voz ronca de deseo. Soy tuya, respondía ella sin dudarlo, perdiéndose en la sensación de sus manos en su piel. Era un mundo surrealista, una burbuja aislada de la realidad. Sofía la llamaba, preocupada, pero Clara la tranquilizaba. Estoy bien, Sophie. Mejor que bien. No sabía cómo explicar que en esa jaula dorada, había encontrado una libertad que nunca había conocido. Pero las burbujas están destinadas a estallar. El día de la presentación final a Bastien y Co. se acercaba. Tenían que volver a la oficina. Adrián lo pospuso tanto como pudo, saboreando su aislamiento, pero era inevitable. La mañana que regresaron a Cifuentes Creativos, todo se sentía diferente. La gente los miraba de otra manera. Los rumores debían de haber volado. Cuando Clara caminaba por el pasillo, ya no bajaba la mirada. La mantenía alta, y los que antes la ignoraban,
Ahora la saludaban con un nuevo respeto. La noticia de que había estado trabajando a solas con el jefe desde su casa la había envuelto en un aura de misterio y poder. Adrián, a su lado, observaba estas interacciones con una sonrisa satisfecha y posesiva. La tarde antes de la gran presentación, Ricardo Montenegro hizo su jugada final. Convocó una rueda de prensa de emergencia. Adrián y Clara lo vieron en directo en la televisión de la oficina, rodeados por el equipo nervioso. Montenegro, con su sonrisa de tiburón, anunció que había descubierto graves irregularidades éticas en el pasado de Adrián Cifuentes. Sacó a la luz la historia del primer fracaso de Adrián, una pequeña agencia que fundó al salir de la universidad y que se fue a la quiebra. Pero Montenegro la tergiversó, presentando documentos que sugerían que Adrián había defraudado a sus inversores y había traicionado a su socio, dejándolo en la ruina. Era la herida más profunda de Adrián, la vergüenza que lo había impulsado a ser tan despiadado y perfecto. Este es el hombre al que Bastien y Co. le está confiando su campaña multimillonaria, concluyó Montenegro con aire triunfante. Un hombre cuyo éxito se basa en la traición. El golpe fue devastador. El teléfono de Adrián empezó a sonar sin parar. Eran los directivos de Bastien y Co. pidiendo una explicación. La presentación del día siguiente, en la que se iban a jugar su reputación y su futuro, de repente pendía de un hilo. El equipo se sumió en el pánico. Pero Adrián permaneció extrañamente en calma. Reunió al equipo en la sala de juntas. Su rostro era una máscara de piedra. Montenegro es una serpiente venenosa. Pero no ganará. Vamos a seguir adelante con la presentación. Y vamos a arrasar. Pero por dentro, Clara podía ver que estaba herido. La vieja cicatriz se había reabierto. Esa noche, en su ático, él estaba distante, silencioso, mirando la ciudad. Clara se acercó a él por detrás y lo abrazó, apoyando la mejilla en su espalda. No dejes que te afecte, le dijo en voz baja, usando las mismas palabras que Sofía le había dicho a ella. Tú no eres ese hombre. Adrián se giró y la tomó en sus brazos, su rostro enterrado en su cabello. Él sabe dónde golpear, admitió, su voz ahogada. Ese fracaso me definió. Juré que nunca más volvería a ser débil, que nunca más confiaría en nadie. La miró, sus ojos llenos de un dolor que la conmovió. Hasta que llegaste tú. La besó, y en el beso había desesperación, miedo y amor. Un amor posesivo y retorcido, sí, pero amor al fin y al cabo. Pase lo que pase mañana, Clara. Susurró. No me arrepiento de nada de esto. De ti. El día de la presentación llegó. La atmósfera en la sala de juntas era fúnebre. Los ejecutivos de Bastien y Co., liderados por una mujer formidable llamada Monique Dubois, se sentaron con expresiones glaciales. Ricardo Montenegro también estaba allí, invitado por Bastien, su presencia era una nube de veneno. Adrián comenzó la presentación. Habló con su confianza habitual, pero se notaba un ligero temblor en su voz. Presentó el concepto creativo, las piezas visuales, la estrategia. Era brillante. Pero la duda en los ojos de los clientes era evidente. Entonces, llegó el momento de presentar los datos, la base de toda la campaña. Era el turno de Clara. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Sintió una oleada del viejo pánico. La sala estaba en silencio. La carrera de Adrián, su futuro juntos, todo dependía de ella. Miró a Adrián. Él le dio un apenas perceptible asentimiento de cabeza, sus ojos llenos de una confianza que sabía que no sentía. Y en ese momento, Clara supo lo que tenía que hacer. No se limitó a presentar los datos. Hizo algo que nadie, ni siquiera Adrián, esperaba. Respiró hondo y miró directamente a Monique Dubois. Señora Dubois, dijo, su voz era clara y firme, resonando en la sala. Los datos que les voy a presentar son la columna vertebral de esta campaña. Pero sé que lo que realmente les preocupa hoy no son los números, sino el carácter del hombre que dirige esta agencia. Un murmullo recorrió la sala. Adrián la miró, sorprendido. Se ha hablado mucho del pasado del señor Cifuentes. De un fracaso.
Déjenme contarles lo que yo sé. He trabajado codo con él durante meses. He visto a un hombre que exige nada menos que la perfección, sobre todo de sí mismo. He visto a un hombre que ha construido esta agencia desde cero basándose en el talento y los resultados, no en la traición. Se giró y miró directamente a Montenegro, su mirada desprovista de miedo. Y también he visto a hombres que, al carecer del talento para competir de frente, recurren a la difamación y a los ataques personales. Hombres que intentan derribar a otros en lugar de construir algo por sí mismos. Se volvió hacia los clientes. Yo no era nadie en esta agencia hace unos meses. Era, para ser sincera, invisible. Pero Adrián vio algo en mí, y en lugar de descartarme, me empujó, me desafió y me convirtió en una profesional mejor. Ese es el tipo de líder que es. Un líder que no teme al talento de los demás, sino que lo cultiva. Su voz se llenó de una pasión inquebrantable. Así que sí, pueden escuchar a los buitres y sus susurros sobre el pasado. O pueden mirar los resultados, mirar la brillantez de esta campaña y confiar en los datos que demuestran, sin lugar a dudas, que esta estrategia no solo funcionará, sino que redefinirá el mercado. La elección es suya. Terminó, su pecho subiendo y bajando, su corazón latiendo con fuerza. Se hizo un silencio absoluto. Adrián la miraba con una expresión de asombro y adoración. Nunca en su vida se había sentido tan orgulloso, tan abrumado. Esta mujer, su Clara, no solo había encontrado su voz, la había usado como una espada para defenderlo. Monique Dubois, la ejecutiva de Bastien & Co. Miró de Clara a Adrián, y luego a un Ricardo Montenegro lívido. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Señorita Valdés, dijo. Esa ha sido la defensa de una estrategia de marca más convincente que he oído en años. Se puso de pie. Cifuentes Creativos tiene el contrato. La sala estalló en vítores y aplausos. El equipo se abalanzó sobre Adrián y Clara, felicitándolos. En medio del caos, sus ojos se encontraron. Él le sonrió, una sonrisa genuina, radiante, que transformó su rostro. Era una sonrisa que ella nunca había visto. Era solo para ella. Montenegro se escabulló de la sala, derrotado. Más tarde, después de que las celebraciones hubieran terminado y la oficina estuviera de nuevo en silencio, Adrián la llevó a su despacho y cerró la puerta. La tomó por la cintura y la atrajo hacia él. Hoy, dijo, su voz ronca de emoción. Hoy te has convertido en la reina de este reino. Ella sonrió. Solo devolvía el favor. Tú me enseñaste a luchar. No, dijo él. Yo solo abrí la jaula. Tú ya tenías las alas. La besó, y el beso era diferente a todos los anteriores. No había posesividad, ni lucha de poder. Solo había gratitud, admiración y un amor profundo y abrumador. Ya no eres mi obsesión, Clara, susurró contra sus labios. Eres mi socia. Mi salvación. Mi todo. Cásate conmigo. La pregunta la dejó sin aliento. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió él, sus ojos serios y sinceros. Sé que soy un desastre. Soy posesivo y celoso y complicado. Pero te juro que pasaré el resto de mi vida aprendiendo a ser el hombre que mereces. No quiero dirigir esta agencia sin ti a mi lado, en todo. No quiero vivir un solo día más sin ti. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara. Lágrimas de felicidad, de alivio. Sí, susurró. Sí, Adrián. Me casaré contigo. Se aferró a él, sabiendo que su historia había empezado de la forma más tóxica posible, pero que de alguna manera, en medio de los celos y el poder, habían encontrado algo real. Habían forjado su propio y extraño cuento de hadas. Uno en el que la tímida analista de datos salvaba al rey, y el rey depredador aprendía que el verdadero poder no reside en el control, sino en la rendición. Un año después, Clara y Adrián se casaron en una ceremonia íntima en la costa italiana. Sofía fue su dama de honor, todavía bromeando sobre el síndrome de Estocolmo de lujo de su amiga, pero feliz de verla tan radiantemente segura. Adrián había cambiado. Todavía era el director creativo más brillante y exigente de Madrid,
pero la dureza en sus ojos se había suavizado. El miedo a la debilidad había sido reemplazado por un profundo respeto por la fuerza de su esposa. Juntos, eran imparables. Convirtieron a Cifuentes Creativos en una potencia mundial. Clara se convirtió en socia de pleno derecho, dirigiendo el departamento de estrategia, y su nombre era tan respetado como el de él. Nunca perdió la calma interior que la definía, pero ahora la proyectaba como serenidad y no como timidez. Adrián aprendió a manejar sus celos. Todavía era un hombre posesivo, pero canalizaba esa intensidad en protegerla, en apoyarla, en asegurarse de que todo el mundo supiera que ella era la mente maestra detrás de su trono. Y ella, a su vez, disfrutaba de esa devoción, sabiendo que venía de un lugar de amor y no de inseguridad. Unos años más tarde, la estructura minimalista y fría de su ático se llenó de una nueva clase de caos. Risas de niños, juguetes esparcidos por el suelo y el olor a papilla de frutas. Tuvieron 2 hijos, un niño llamado Leo, con los ojos azules y la determinación de su padre, y una niña llamada Elena, con el cabello castaño y el espíritu tranquilo y observador de su madre. Una tarde de domingo, estaban todos en la sala de estar. Adrián estaba en el suelo, construyendo una torre de bloques con Leo, que la derribaba con un grito de alegría cada vez que se volvía demasiado alta. Clara estaba en el sofá, con Elena dormida en sus brazos, observándolos con una sonrisa. Adrián levantó la vista y sus miradas se cruzaron. En ese simple gesto, estaba toda su historia. El desprecio, los celos, la pasión, la redención. ¿En qué piensas?, preguntó él en voz baja. En que la vida es extraña, respondió ella. Pensar que todo esto empezó porque te pusiste celoso de que me riera con Sergio. Adrián sonrió, una sonrisa genuina y cariñosa. Se levantó y se sentó a su lado, besando su frente y luego los suaves cabellos de su hija. Fue el mejor ataque de celos de mi vida, admitió. Me despertó. Me hizo darme cuenta de que te estaba perdiendo antes incluso de saber que te tenía. Creía que necesitaba controlarte para poseerte, pero me equivoqué. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Me di cuenta de que el verdadero amor no se trata de poseer a alguien. Se trata de ser la razón por la que esa persona se vuelve la mejor versión de sí misma. Tú me hiciste mejor, Clara. Y sigues haciéndolo cada día. Se quedaron así, en silencio, mirando a su familia, a la vida que habían construido a partir de los cimientos más improbables. Vieron cómo su historia podría haber sido una tragedia de acoso y poder, pero en cambio, se había convertido en un testimonio del poder transformador del amor, incluso del amor que nace de los lugares más oscuros y posesivos. Despreció su silencio, cegado por el orgullo, creyendo que la timidez era una debilidad que debía ser erradicada. Pero cuando un ataque de celos le mostró la luz que ella escondía para otros, su mundo se vino abajo, enseñándole la lección más dura de su vida. La historia de Adrián y Clara es un poderoso recordatorio de que a veces, las emociones más salvajes y posesivas pueden ser una brújula rota que nos señala una verdad que nos negamos a ver. Demuestra que el verdadero valor no está en la audacia o en el poder, sino en la capacidad de ser vulnerable, y que las segundas oportunidades no son para cambiar a la otra persona, sino para permitir que nos cambien a nosotros, convirtiéndonos, a través de la obsesión y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas.